Muy fuerte lo que publicó esta semana Proceso, un artículo de Jesús Esquivel. Fíjense el título, revelan, desde la Guardia Nacional un acuerdo detrás de los abrazos. Antes de salir a descalificar lo que escribe Jesús Esquivel, primero deberían seguir su trayectoria. Leer que este tipo de artículos él los escribió con Peña, con Calderón y con los de antes. O sea, él sabe del crimen organizado, habla de estos temas y no es la primera vez. Señaló corruptelas y complicidades de los otros dos, porque no habría de señalarlas de este. Nada más porque a los pejes no les gusta, pues están mal. Y otra cosa, además es una entrevista. Lo que él dice fue lo que le contó un alto funcionario, un elemento de alto rango, como él lo describe, de la Guardia Militar de López. Hay un acuerdo entre el gobierno federal y el cártel de Sinaloa. Escuchen lo que dice. La ola imparable de asesinatos, ejecuciones y desapariciones es permitida por las autoridades federales porque hay un acuerdo entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Maña, denuncia un elemento de alto rango de la Guardia Nacional. Impotente ante los hechos violentos causados por la guerra entre los cárteles del narcotráfico en México, el entrevistado habla con Proceso sobre la crisis de seguridad pública que azota al país, pero lo hace bajo la condición de anonimato por temor a represalias de parte de los mandos militares. Hay tanta violencia porque la Secretaría de la Defensa la está permitiendo. Eso lo sabemos dentro de la Guardia Nacional y es algo muy conocido entre narcos y otros criminales. Esto no viene, ojo con esto, de Palacio Nacional. Esto es muy interesante, aclara. Muy interesante, no es de Palacio. Viene desde la propia Secretaría de la Defensa, ¿no? Emana de los militares, dice esta persona que entrevistó Jesús Esquivel. En mayo último se registraron 2.833 homicidios en México, de acuerdo con las estadísticas que dio a conocer la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, el 20 de mayo pasado en Palacio Nacional. Esas cifras ubican mayo como el mes más violento en lo que va de 2022. No obstante, la encargada de Seguridad Nacional en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo que el homicidio doloso aumentó entre el pasado abril y mayo, aunque este mayo es el más bajo desde hace 5 años. Se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 7.8% en comparación con el máximo de 2018. En el primer año de la presidencia de López, se registraron 34.690 homicidios. Después fueron 34.554 en 2020 y 33.308 en 2021. Este 2022, indican las cifras oficiales, se enfila para ser el más sangriento en comparación con los 36 meses anteriores bajo la estrategia y política de abrazos, no balazos. Y luego escuchen, porque esto que van a oír, que le contó esta persona de la Guardia Militar a Jesús Esquivel, ya lo hemos platicado aquí varias veces y no es algo que solamente se le haya ocurrido a este señor. Muchos especialistas están hablando de esto porque pues nomás no les crees sus números alegres y festivos de cada día 20, no se lo crees por el desmadre que hay y porque también tenemos indicios. Uno de ellos, creo que el más claro o uno de los más claros, es lo que pasó en San José de Gracia. Ahora van a entender por qué. El alto funcionario de la Guardia Nacional entrevistado por este semanario rechaza los números oficiales de homicidios que dio a conocer la secretaria Rodríguez y advierte, son por lo menos el doble de asesinatos de lo que dice la secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana. Se le pregunta dónde están los otros muertos y Raudo responde, en eso consiste el acuerdo con la Sedena. El cártel de Sinaloa levanta los cuerpos de personas que elimina en enfrentamientos, pero sobre todo sus muertos, a sus elementos que caen abatidos. De eso se trata el entendimiento que hizo este grupo criminal con jefes militares del país. Lo sabemos nosotros en la Guardia Nacional y lo saben los contrarios de los Chapitos, de la gente del Mayo Zambada y de la facción de los Esparragosa. La explicación del mando de la Guardia Nacional sobre el acuerdo también se materializa o entiende por otro elemento. La guerra con Sinaloa, que sostienen el cártel Jalisco Nueva Generación y grupos de narcos en Michoacán. Le están calentando las plazas a los hijos del Chapo Guzmán y a todo el cártel de Sinaloa que comanda el Mayo Zambada.
los de Michoacán y el cártel Jalisco son los que están haciendo matazones y dejando tirados a los muertos, expone el mando de la Guardia Nacional. Entiendan por qué. Sin conocer cuándo, cómo o con quiénes la Sedena hizo un trato con el cártel de Sinaloa, el alto funcionario también revela que en el ejército han recogido declaraciones sobre el asunto hechas por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y de michoacanos que han sido capturados en operativos militares. Estos integrantes detenidos de la Maña han declarado que sus jefes los mandan a calentar las plazas con ejecuciones y secuestros porque están encabronados por el hecho de que la Sedena tiene un acuerdo con Sinaloa, que es asunto secreto en boca de todos. La táctica del cártel de Sinaloa de recoger a sus muertos y a otros por mandato de jefes militares del país explica, por otro lado, por qué en toda la República hay tantas personas desaparecidas. Eso lo hemos dicho aquí ya, ¿no? Ante la gran demanda de todo tipo de drogas en Estados Unidos, especialmente las sintéticas elaboradas con fentanilo, los cárteles mantienen una guerra mortal por el control de las plazas y rutas para el trasiego hacia el norte. Desde hace unos 6 años, el cártel Jalisco Nueva Generación empezó a arrebatarle el control de territorios en varios estados del país al cártel de Sinaloa y a sus socios. Esa situación empoderó y convirtió a los de Jalisco en una de las organizaciones más violentas de México. El cártel es encabezado por Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, quien había pactado alguna tregua con el Mayo Zambada. La paz temporal con el capo de capos de Sinaloa se borró al momento en que los hijos del Chapo perdieron rutas y plazas ante el Mencho en estados como Sonora, Estado de México, Chihuahua y Quintana Roo. El Mencho metió a los grupos criminales de Michoacán a la guerra con el grupo de Sinaloa y por consecuencia se dispararon las cifras de homicidios, ejecuciones, desapariciones y secuestros. Sí checa, ¿no?, con la realidad. De acuerdo con lo expuesto por el mando de la Guardia Nacional, entrevistado ante el avance del cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa acudió a mandos militares para revivir compromisos que tuvo con otros sexenios, como en los de Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. Otro detalle, a nosotros en la Guardia Nacional nos tiene prácticamente haciendo el ridículo ante la Maña. Los jefes militares nos dieron la orden de no salir en persecución de los narcos, no caer en confrontación, no detener vehículos, no realizar capturas a menos que sean obligadas y no dar seguimiento a información o informaciones de inteligencia, dice el elemento de la institución creada por López Obrador. La Guardia Nacional tiene la orden explícita de realizar patrullajes por las calles de las poblaciones y ciudades del país, razón por la que la violencia ni los enfrentamientos disminuyen en estados como Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato, entre otros. El funcionario de la Guardia Nacional cuenta a este semanario que, además, ya no hay trabajo de inteligencia ni cooperación con las agencias federales de Estados Unidos que operan en México. Nada de nada. Los gringos están desesperados porque les está entrando muchísima droga y las órdenes que tenemos nosotros en la Guardia Nacional es mantenernos al margen si nos buscan los agentes del otro lado, dice la fuente. Este reportero, es decir, Jesús Esquivel, tuvo acceso a un resumen por escrito de una conversación de un diplomático estadounidense que tuvo hace unas semanas con autoridades civiles y religiosas de Zacatecas. El funcionario acreditado por el Departamento de Estado viajó a esa entidad para entender qué ocurre ahí ante la cerrazón y falta de comunicación de las autoridades a cargo de la seguridad del país en el gobierno de López Obrador. El diplomático estadounidense se quejó de que cualquier interrogante de su gobierno al de López Obrador con respecto de la inseguridad y violencia, sobre todo en el norte de México, es tomada como una injerencia. Insistió en que lo único que el gobierno de México está dispuesto a hacer con Estados Unidos es trabajar temas de cooperación económica y salud, pero en la lucha contra el narcotráfico todo está congelado para ellos, revela una parte del resumen. La otra parte, la de respuestas de las autoridades locales y religiosas al diplomático de Estados Unidos, dice: se le informó que, contrario a lo que dice el gobierno federal, en Zacatecas no hay control de la situación de seguridad por parte de la Guardia Nacional. El representante de la Iglesia Católica, invitado por el diplomático de Estados Unidos a la reunión,
le comentó que a él han acudido jefes de bandas del narcotráfico para exigirle que se mantenga fuera del problema, que no alborote a la ciudadanía en sus sermones. Otros narcotraficantes también han pedido ayuda al jefe religioso para ocultarse en alguna iglesia e incluso intentaron darle dinero a cambio de información sobre el operar de sus enemigos que están metidos en Zacatecas. El diplomático de Estados Unidos pidió que le diéramos los nombres o apodos de los criminales que controlan las plazas y pueblos de Zacatecas y se le entregaron algunos, pero no todos, por seguridad. Concluye la reseña compartida con Proceso. Esto es lo que publicó Jesús Esquivel. Es muy duro lo que dice, es algo que pues se tiene que decir, aunque pues los indicios ya están ahí, ¿no? Ya el que no quiera verlo pues no lo va a poder ver. Y ¿saben? Es que ni siquiera es tan, ¿cómo les diré? Ni siquiera es tan en secreto. O sea, realmente lo que pasó en las elecciones de 2020 y 2021, y las de este año, pues es una prueba muy clara de que definitivamente hay gente dentro del gobierno federal que sí, o sea, que sí está metida con la maña y que llegaron a este tipo de acuerdos. De otra manera no podrían haber logrado lo que lograron. En Durango, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Michoacán, en todos esos estados apesta a acuerdo con el crimen organizado. A eso apesta. Ahora, adoctrinaditos, vayan y digan que Jesús Esquivel y que yo y que todos los que hablamos de esto nos pague el PRI, el PAN y el PRD. Córranle, sigan quedando en ridículo. Al final, quienes van a terminar pagando por la violencia son ustedes. Los que quieren seguir siendo como el avestruz son ustedes. Sigan escondiendo la cabeza mientras el país se está derrumbando a pedazos por este tipo de acuerdos criminales entre guachos y delincuentes. Insisto, el cártel favorito del gobierno es el cártel de Sinaloa. Es equivocado cuando la gente dice que es el cártel Jalisco y que López es gato del Mencho. No es cierto. Noten ustedes cómo al cártel que más le pega este gobierno es precisamente al cártel Jalisco. Y del cártel del que de repente caen por ahí 2, 3 cabezas, gatos de medio pelo, y del que desmantelan narcolaboratorios con pues toda la infraestructura vieja, oxidada, pues es del cártel de Sinaloa. Agarran a alguien en esos decomisos, en esos desmantelamientos de los veintitantos narcolaboratorios de estos últimos días. No, a nadie. Qué raro, ¿no? Muy, muy raro. Otro ingrediente más, lo que dijo el día de ayer, lo que ha venido diciendo, ayer subimos la información, lo que ha venido diciendo el secretario de Seguridad de Baja California es muy grave. Él dice que hay gobierno estatal, Fiscalía Estatal, ministerios públicos federales y Fiscalía General de la República, y que todos estos están apoyando al cártel de Sinaloa. Esto no lo dije ni yo ni Jesús Esquivel, lo dice el secretario de Seguridad de Baja California, que es gobernada por Morena, por Marina del Pilar, ¿no? Él es el que dice, están apoyando al cártel de Sinaloa en Baja California. Están apoyando al cártel de Sinaloa en Baja California. Detenemos a delincuentes del cártel de Sinaloa y los liberan. Ahí está, o sea, también ahí está. En fin, saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.